¿Qué es la virtud? ¿Cómo puede ser usted alguien virtuoso? ¿Por dónde tendría que empezar? ¿Cuántas son las virtudes que existen? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía, hoy 18 de agosto de 2020. Tenemos las virtudes cardinales, que bueno, las virtudes cardinales, chicos, son muy importantes, se van a ver durante todo el periodo de Grecia, de Roma y un poco en la Edad Media. Después se va perdiendo, pero es importantísimo, chicos, es importantísimo tenerlo en cuenta. Sin más retraso, sin más dilación, abordemos entonces el concepto de virtud cardinal o las virtudes cardinales. Bueno, las virtudes cardinales son un conjunto de bienes que se consideraban esenciales en el ser humano. El concepto de virtud varía de filósofo en filósofo, pero el primero en establecerlo fue Platón. Luego será retomado por diversos filósofos que agregarán esto a su propia filosofía. Recordemos que ya en el Diálogo de la República, el cuarto libro, con Sócrates y Glaucón, ¿no es cierto? En este diálogo que tenían estos dos hombres, describen las virtudes que son adecuadas para una ciudad. En primer lugar tenemos la prudencia, ¿no es cierto? Tenemos la prudencia. Sócrates dice que la ciudad que están construyendo es bastante prudente, pero no lo es por los conocimientos que se abordan en dicha ciudad, sino por el número de habitantes que desempeñan un rol, es decir, distribuir la ciudad de manera tal que profesiones como la de artesanos existan en mayor número que la de los guardianes, puesto que estos son los verdaderos jefes de la ciudad. Y bueno, hay que ser prudente en la determinación, en el número, ¿no es cierto?, de habitantes que debe haber en una ciudad. Ahí está, ¿no es cierto?, la primera virtud cardinal, ¿no es cierto?, que sería la prudencia. Luego tenemos el valor. Como característica de la ciudad es fundamental. Es fundamental y sobre todo en la guerra. Hay que tener valor para enfrentar, ¿no es cierto?, al enemigo. Y por eso es que la gimnasia y la música serían los elementos educadores donde se le enseñará a los guardianes a tener valor y por lo tanto a tener, ¿no es cierto?, en resguardo la ciudad, ¿no es cierto? Y este valor, por lo demás, que se tiene que enseñar desde muy pequeños, ¿no? Luego tenemos la moderación, que sería el tercer elemento. Y Sócrates la describe de la siguiente manera: la moderación es un orden y dominio que consiste en la contención de los placeres y en la concupiscencia según la expresión de los que afirman ser dueños de sí mismos, aunque debo decir que desconozco sentido en el cual se lo expresa. Pero claro, la moderación es lo que usted puede definir, ¿no es cierto? Es moderarse en cuanto a los excesos, es estar, ¿no es cierto?, quizás en términos más aristotélicos, en el término medio, ¿no? Es estar en el término medio, no caer en los excesos. Podemos entender, ¿no es cierto?, la palabra contemporánea de moderación como la entendía, ¿no es cierto?, Sócrates. Justicia. Sócrates dice a Glaucón que la justicia consistía que cada uno debía hacer lo suyo y no multiplicar sus actividades. Para que se puedan ver bien las virtudes de una ciudad, debemos observar que cada ciudadano, ¿no es cierto?, ejerza su propia profesión. Debe haber una igualdad, una proporción, y si un ciudadano como un zapatero quisiera hacer el trabajo de un alfarero, sería injusto que el zapatero lo hiciera, ya que los alfareros quedarían sin empleo. Por lo tanto, es justo, ¿no es cierto?, que el zapatero se dedique, ¿no es cierto?, a lo suyo y el alfarero también. Por lo tanto, la justicia de la ciudad consistiría en que cada uno deba hacer lo suyo según su profesión. Eso es lo que decía Sócrates con respecto a la justicia, ¿no? Y estas deben verse retratadas, ¿no es cierto?, en el hombre justo. Y de hecho, chiquillos, para agregar algo más, se dice en la República de Platón que de las 4 virtudes cardinales, la mejor es la justicia. La mejor es la justicia. La justicia, de hecho, reúne a todas ellas. Hay que tenerlas todas, pero mucha atención hay que poner a la justicia. Y bueno, considerando la antigua Grecia, ¿no es cierto?, hasta ahí llegarían las virtudes cardinales. Pero ¿qué pasa con
los filósofos posteriores, por ejemplo, como Marco Tulio Cicerón, que lo hemos nombrado muchísimas veces. Bueno, en un texto llamado Sobre los deberes, de Officis, retoma las virtudes cardinales desde otro punto de vista. De estas virtudes proviene lo que llamamos honestidad, y a su vez estas virtudes nos ofrecen dos maneras de trabajar: la moderación y el valor, orden y equilibrio, prudencia, justicia y la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, las virtudes cardinales, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos deberes, ¿no es cierto?, que son los modos de trabajar. La prudencia y la justicia corresponden a un orden y equilibrio, el valor y la moderación a la búsqueda de la verdad. Y esto finalmente nos va a dar como resultado la honestidad. Quizás podríamos decirlo que es como el quinto, ¿no es cierto?, el quinto concepto, la quinta virtud cardinal, ¿no es cierto?, para Marco Tulio Cicerón. Esto es solamente para Marco Tulio Cicerón. Bueno, para Marco Tulio Cicerón también la honestidad tiene que ver con el concepto de decencia y decoro. Todas las cosas que se hacen con justicia son decorosas, mientras las que se hacen injustamente son indecorosas. Para el decoro hay dos especies: uno general, que se encuentra en todas las virtudes, y otro especial, que es subordinado a todas las virtudes. El general, por ejemplo, todas las acciones que distinguen al hombre de los animales. Y la especial, cuando todas esas virtudes aparece la moderación y la prudencia, que recordemos, ¿no es cierto?, son virtudes cardinales, las principales, ¿no? Las principales. Bueno, Plotino. Plotino es otro de los filósofos que aborda las virtudes cardinales, señalando su importancia con referencia al alma. Fíjense, el alma debe conducirse por medio de la virtud para alcanzar a Dios, pero no se deben olvidar las virtudes cívicas. Estas virtudes son las que controlan las pasiones que tenemos dentro, que también eran conocidas como las virtudes cardinales. Por lo tanto, las virtudes cardinales y las virtudes cívicas para Plotino son lo mismo. O sea, las virtudes cardinales no solamente son virtudes cardinales, sino que también son cívicas. Son cívicas y que sirven, ¿no es cierto?, para el cultivo del alma. ¿Cómo se llega al tipo de virtudes superiores? En efecto, Plotino nos habla de unas virtudes superiores. La única forma de alcanzar estas virtudes superiores es purificando las acciones. ¿Y cómo se logra dicha purificación? Cuando cumplimos exactamente todas las virtudes cívicas. Ahí ocurrirá el asemejamiento a Dios. Una cosa interesante que nos dice Plotino es que lo divino no está en la disposición del alma. En otras palabras, el alma sería otra cosa aparte de lo divino. Lo divino no necesita virtud. Y eso no es todo, porque no solo lo divino no necesita virtud, sino que tampoco la inteligencia. Esto se debe a que la bondad de la divinidad es absoluta y la del alma no. Por lo tanto, el alma necesita virtud, dice Plotino. El alma tiene límites, pero la divinidad es permanentemente buena. La inteligencia tampoco necesita virtud y no está ligada al alma, porque de ser así, el alma entonces no cometería ningún error. Y el alma sí comete errores, por lo tanto, se tiene que decir que el alma necesita estas virtudes cívicas o cardinales, de acuerdo a Plotino, ¿no es cierto?, el filósofo romano. ¿Quién más habla sobre las virtudes cardinales? El famoso San Agustín de Hipona. Y este filósofo aporta sobre las virtudes cardinales en base al cristianismo, ¿no es cierto? Para que el alma pueda llegar a Dios, debe seguir el camino de las virtudes cardinales. La templanza es lo principal para acercarse a Dios, pues evitará que no entremos en los extremos. La fortaleza para no temer a la muerte ni a la adversidad. La justicia para que el alma no caiga en la soberbia, porque un alma racional solo puede dominar un alma animal. Prudencia para que el alma sepa cuál es su lugar en las hipóstasis. No debe estar ni por sobre Dios ni por debajo de los cuerpos.
Estas virtudes cardinales no se encuentran en el mundo de la carne, sino que moran en el cielo para siempre. De hecho, si estas virtudes son lo que son, entonces deberían estar en el cielo, eternas, más que ser sensibles en este mundo. Esto nos suena quizá mucho a Platón, ¿no es cierto? Y es que, claro, San Agustín era totalmente platonista, ¿no es cierto? Las virtudes cardinales, de acuerdo con San Agustín, están en la Biblia, y sobre todo la templanza, dice San Agustín, que están en las Sagradas Escrituras, ¿no? El mismo San Pablo es quien sostiene que la codicia es la raíz de todos los males del hombre. El apóstol nos dice que es necesario deshacerse del primer hombre, que es Adán, que cometió el pecado de prevaricación, y hacerse con el hombre nuevo, que sería el mismo Jesús. Así dice el apóstol San Pablo. El primer hombre es terrestre, formado de la tierra. El segundo es celestial, descendido del cielo. Justamente esta es la función de la templanza, vestir al hombre con la imagen de Jesús y dejar al hombre pecador de Adán, ¿no es cierto? Por lo tanto, Jesús, ¿no es cierto?, es la reencarnación, por alguna manera decirlo, de la templanza, ¿no? De la templanza. Hay muchos más ejemplos en la Biblia. Si usted quiere puede verlos en la descripción del blog. Recuerde que en el mismo blog, en la descripción del video, ahí está nuestro blog y está la entrada también de este mismo escrito. Así que si usted puede, ¿no es cierto?, vaya, ¿no es cierto?, a Virtudes Cardinales, que está en la descripción, y va a ver los ejemplos que salen ahí. Fortaleza. Esta virtud solo se puede encontrar en Dios, porque es Él mismo quien la otorga. Por supuesto, esta fuerza no será dada a las personas que están prendidas de las cosas materiales. Al contrario, esas personas siempre serán débiles. Con esta fortaleza se podrá resistir hasta las penurias más duras del mundo, puesto que así lo sobrevivió Job al ser despojado de todo lo que tenía. Si bien se quejó con Dios al principio, luego recobró su fuerza y aceptó su destino. Justicia. El concepto de justicia está reducido prácticamente a la obediencia hacia Dios. No se puede servir a dos señores, y entre servir a un hombre y servir a Dios, entonces no se tendrá problemas en discernir a quién seguir y por lo tanto hacer justicia. Prudencia. También hay poco que decir sobre la prudencia, al ser esta el descubrimiento del objeto de nuestros amores. Sin la prudencia no se podría conseguir ninguna de las virtudes anteriormente nombradas, pues esta es la que nos dio el cuidado. Fíjense cómo es que San Agustín de Hipona ya no hace lo mismo que Platón, ¿no es cierto? O sea, Platón, o más bien Sócrates, decía que la justicia era la reina de las virtudes cardinales, era la que más se destacaba. En cambio, San Agustín dice que es la prudencia, porque todo se consigue con cuidado, dice San Agustín. Bueno, finalmente tenemos las 4 virtudes cardinales que San Agustín les nombrará por costumbres, le va a decir costumbres. Y así, por conclusión, podemos decir que estas son justamente las 4 costumbres de la Iglesia Católica. Fíjense cómo San Agustín se apodera de estas virtudes cardinales, las nombra costumbres para que puedan ser utilizadas, ¿no es cierto?, por la Iglesia Católica. Pasamos a otro filósofo mucho más desconocido, muchísimo más desconocido, que es Mencio. ¿Y quién es Mencio? Bueno, es un filósofo del post-confucianismo, después de Confucio, este filósofo, ¿no es cierto?, chino, tremendamente interesante. Lean la historia, si es que tienen tiempo, lean la historia de Confucio, que es tremenda, ¿ya? Y este hombre también, ¿no es cierto?, aborda el tema de las virtudes cardinales, pero analizado desde el ámbito de la filosofía de Confucio, ¿ya? Fíjense que para Mencio hay 4 virtudes cardinales: virtud, rectitud, decoro y sabiduría. Fíjense cómo utiliza también decoro, lo que Cicerón, ¿no es cierto?, había considerado que era parte, ¿no es cierto?, de la virtud, o más bien algo
que se da como resultado, aparte de la honestidad. Para que el ser humano alcance estas virtudes basta con que el hombre siga sus concepciones innatas, que son buenas. El exceso de estas virtudes cardinales serían los vicios, que son todo lo contrario. Por lo tanto, un hombre nunca debería olvidar a su niño interior, pues en la inocencia y en la obediencia de los niños se encuentra la sabiduría. Su concepto de naturaleza del hombre será el Sing, y el Sing sin G, que se refiere a las obsesiones, a las acciones del espíritu. Esto hace que el hombre comprenda los conceptos de compasión y bondad para con los otros seres humanos. Lo que diferencia a un hombre de un animal no es tanto su raciocinio intelectual, como dirían, ¿no es cierto?, los estoicos, sino más bien su naturaleza moral. Al igual que Confucio, Mencio enfatiza, quizás mucho más que Confucio, la adoración y atención a los antiguos como Yao y Shun. La idea del mandato del cielo era reconocida por Mencio, pero era un tanto más diferente que la de Confucio. ¿Qué es el mandato del cielo? El mandato del cielo era una postura que tenía Confucio. ¿En qué consistía esta postura? Bueno, era muy fácil. Si un gobernador, ¿no es cierto?, como rey, gobernaba y de pronto se sabía, ¿no es cierto?, alguna corrupción, o el gobernador gobernaba de una forma muy ineficiente, entonces Confucio dice que eso no es por él mismo, sino que es por mandato del cielo. Es decir, un gobernador, cuando empieza a trabajar mal, se lo debe sacar de su puesto, porque el cielo está mandando una señal, ¿no es cierto? El cielo está diciendo, mire, este hombre en realidad no es capaz. Por lo tanto, el mandato del cielo es esto, ¿no es cierto? Que es una especie de relación, ¿no es cierto? Cuando el gobernador no gobierna bien, lo está haciendo porque así es el mandato del cielo. Para Mencio, el mandato del cielo estaba en la gente más que en la virtud del rey de la dinastía. Fíjense lo que decía Mencio. El cielo ve como la gente ve y escucha como la gente escucha. Es decir, el cielo, digamos, se sitúa, ¿no es cierto?, en el querer de la gente. No tenía problemas con el concepto de revolución porque la voluntad del cielo es la voluntad de la gente. O sea, si a un rey, ¿no es cierto?, se le deponía de su cargo, ¿no es cierto?, era por mandato del cielo, era por algo natural. Si había una revolución, cualquiera que ésta sea, era por mandato del cielo. Finalmente Mencio junta el Sing, ¿no es cierto?, con G, con el Ming, en una especie de dialéctica que el hombre debe comprender para alcanzar la plenitud y la concepción moral. Por lo tanto, chicos, en el blog está mucho mejor explicado lo de Confucio, ¿no? Está la historia de Confucio y su filosofía, así que los invito a que en la descripción del video vayan al blog y vean la historia de Confucio. Santo Tomás de Aquino. Bueno, de Santo Tomás de Aquino no hay mucho que decir, pero Santo Tomás también hablaba de las virtudes cardinales y aprobaba todas las características y definiciones de Agustín de Hipona. Es preciso destacar en este punto que San Agustín es mencionado una infinidad de veces por el Aquinate Santo Tomás de Aquino, otorgándole una autoridad no solo en el ámbito filosófico, sino que también en el religioso. Bueno, se considera San Agustín el gran maestro exegeta del Nuevo Testamento. Así que con Santo Tomás de Aquino no hay mucho más que hablar, sino que él reconoce, ¿no es cierto?, y acepta lo que se dice de las virtudes cardinales por San Agustín de Hipona. Nadie con tanta fuerza como los filósofos griegos, romanos y medievales va a sostener las teorías, ¿no es cierto?, de las virtudes éticas. Pero qué interesante, chicos, ¿eh? Qué interesante. Primero tenemos a Platón, ¿no es cierto?, que nombra estas 4 virtudes cardinales. Cicerón, que une la honestidad, ¿no es cierto?, que además tiene que ver con el decoro. Plotino, ¿no es cierto?, que nos habla que las virtudes cardinales también son cívicas para el alma.
Y San Agustín, ¿no es cierto?, que da el prisma cristiano, ¿no es cierto?, da el prisma cristiano de esto. Y Mencio, que nos habla sobre la virtud, rectitud, decoro y sabiduría, que también sería una especie de virtud, ¿no es cierto?, una especie de virtud cardinal o cívica, ¿no? Pero también Mencio, recuerden lo que dice, ¿no es cierto?, que el exceso de estas virtudes cardinales serían los vicios, que son todo lo contrario. Por lo tanto, un hombre nunca debería olvidar a su niño interior en cuanto a la inocencia y a la obediencia, ¿no es cierto?, porque ahí se encuentra la sabiduría, es decir, aquella virtud cardinal. Y los gobernantes, ¿no es cierto?, van a tener que seguir el mandato del cielo, ¿no es cierto?, para ser prudentes. Deben escuchar, ¿no es cierto?, a la gente, porque ahí está el mandato del cielo. Y finalmente Santo Tomás de Aquino, que acepta totalmente la concepción de San Agustín de Hipona. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast y visitar el blog que está en la descripción del video. Den like, comenten, suscríbanse, que estén muy bien.